Clase número 8, tablas de frecuencia. Esta clase forma parte del tercer bloque de este curso de probabilidad y estadística. Una vez que hemos hecho una recapitulación de los conceptos como población, muestra y asimismo los tipos de muestreo, como es el muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomerado, muestreo secuencial, toca el turno de analizar estos datos que se recopilan en los distintos muestreos. Entonces, observe cómo va nuestro conocimiento. Empezamos desde un fundamento conceptual para identificar qué es una muestra, qué es una población, qué tipos de variables están en juego y asimismo, una vez que describimos estas características, podemos hacer una recolección de datos. Esta recolección de datos se realiza mediante el muestreo aleatorio simple o en dado caso sus posteriores métodos como el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado, muestreo secuencial, muestreo bola de nieve, muestreo por conglomerado, ¿no? Etcétera. Entonces, ahora toca el turno en este tercer bloque de agrupar esos datos, de describirlos, de graficarlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar nuestro curso o esta clase número 8, más bien dicho, con una pequeña introducción, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia nos sirven para organizar, resumir y graficar conjuntos de datos. ¿Y cuáles son esos conjuntos? Pues esos conjuntos de datos son los que hemos obtenido del hecho de realizar un muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo principal es entender los datos, ¿de acuerdo? No es hacer la tabla, sino comprender cómo se comportan los datos. Y esto lo vamos a hacer explorando mediante gráficos, mediante la tabla de frecuencia y asimismo distintas herramientas de la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de unas características importantes de los datos que se recolectan en un estudio. Entonces tienen un valor promedio. ¿Qué significa eso? Que hay un cierto grupo de datos que tiene una tendencia a ocurrir más, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que en algunas ocasiones se le llama distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? También va a existir una variación y esta variación nos indica qué tanto se desfasa un dato de otro. Es decir, si ustedes están midiendo el voltaje eléctrico y es de 5.5 megavolts, por así decirlo, supongamos de una central eléctrica, y vuelven a hacer otra medición, es de 5.8. Pues la variación, perdón, las variaciones son 0.3 megavolts, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la variación. Entonces, algunos datos poseen desfases de uno con otro, ¿de acuerdo? Y asimismo, la distribución de los datos, que es la naturaleza o la forma intrínseca de la forma de este fenómeno, ¿no? Tiene que ser a veces estrictamente de una forma de una campana, ¿no? Pero este tema lo tocamos hasta el tercer parcial. Entonces imaginen que ustedes tienen aquí un plano cartesiano y en ese plano ustedes describen alguna distribución y esta distribución pues, es como una forma de campana, que es una distribución gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces más o menos es de este estilo. Entonces tengan cuidado, ¿no? Entonces también tiene que existir valores extremos, es decir, los valores extremos se encuentran en esta parte de la distribución. Aquí está la variación y aquí está el promedio, ¿de acuerdo? Entonces en la parte superior es donde nosotros encontramos el promedio, el ancho podría ser la variación y los valores extremos se encuentran en el final de nuestra curva, ¿no? Entonces todas estas herramientas son del cálculo diferencial y cálculo integral. En algún momento lo van a analizar, ¿no? Entonces, estos valores extremos están aquí y por esta parte acá. Entonces, también, ¿qué tanto cambia un dato conforme
evoluciona el tiempo, ¿no? Entonces, estas 5 características son las que probablemente nos encontremos al momento de realizar un estudio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la distribución de frecuencias. Entonces, una distribución de frecuencia lista los valores, ya sea de manera individual o por grupos. Esto es algo bien importante. Ahora estaremos agrupando por una característica en común o por un intervalo. Estaremos agrupando los datos por algún intervalo. Pero vamos a entrar de lleno qué es una tabla de frecuencias. Entonces, una distribución de frecuencias se puede entablar o se puede describir mediante una tabla de frecuencias. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos aquí distintos datos. Tenemos que estamos estudiando las edades de las actrices que ganaron el premio Oscar. ¿De acuerdo? Entonces nos hacen la siguiente observación, que de 21 a 30 años hubo 28 actrices que ganaron el premio. Entonces observen que esto que tenemos aquí es una tabla de frecuencias. ¿Por qué? Está agrupando por una característica que son los años, alguna cualidad de la población. ¿Y la población qué es? Bueno, la población es las actrices ganadoras al Oscar, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo secciona, cómo reparte las actrices en todos estos intervalos? Es decir, de 21 a 30 años hubo 28 actrices. De 31 años a 40 años hubo 30 actrices. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, definimos, y este concepto es muy importante. Entonces definimos, vamos a ponerlo de otro color. Entonces definimos que la frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en una clase. ¿Qué quiere decir esto? Que son los conteos, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, si supongamos que yo tengo 20 años, 22 años, entonces yo entraría en esta categoría. Si algún compañero tiene 24, también entraría en esta categoría, entonces ya habría 30. Entonces, se dan cuenta que un conteo de frecuencia es aquel valor original que cae en una clase en particular. Vamos a analizar cuáles son estos conceptos de clase, ¿de acuerdo? Entonces, nada más grábese esto, que la frecuencia es el conteo de aquellos valores que caen en una clase. Pero vamos a analizar un poco más. Entonces, vamos a presentar algunos términos estándar mediante esta tabla de frecuencias y vamos a interpretar cuáles son sus características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera característica. ¿Qué son los límites de clase? Ojo, son los límites de clase. Vamos a ponerlo en color negro. Entonces, los límites de clase inferiores, ojo, los límites de clase inferiores son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Entonces, hemos dicho que estos intervalos que se encuentran aquí son las clases de una tabla de frecuencia. Y los límites de clase, los límites de clase inferiores son las cifras más pequeñas, como 21, 31, 41, 51, etc. Aquí están listadas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los límites de clase inferiores. Pero también existen los límites de clases superiores. Entonces, los límites de clases superiores, pues ahora son aquellos valores de la clase, ojo, estas son las clases, son aquellos valores de las clases que son los más grandes, ¿de acuerdo? Es decir, el valor extremo. Entonces, 30, 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los límites de clase. Entonces, también tenemos las fronteras de clase, ¿de acuerdo? Son las cifras que se utilizan para separar las clases. ¿Qué significa eso? Que son todos los valores que se encuentran en estos espacios, es decir, de 50 a 51. Pues únicamente hay un valor, ¿de acuerdo? Es decir, 51 menos 50 pues es 1. Entonces, estas son las fronteras de clase, ¿no? Entonces, las fronteras de clase, ¿cómo las podríamos obtener?
Ya hemos dicho que la diferencia de ellos siempre se debe de mantener constante. Entonces, ¿cómo podemos obtener los límites? Los límites de la frontera de clase, pues son los valores intermedios, ¿de acuerdo? Son los que están aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto se podría calcular de dos formas, es decir, si hacemos lo siguiente, por ejemplo, 21 más 31, perdón, más 30, entre 2, tenemos que dividirlo entre 2, es como si fuera esta media aritmética. Entonces, la frontera de clase pues va a ser 30.5, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como calculamos aquellos intervalos o fronteras de clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta forma es como vamos a calcular estos niveles medios, que sería 25.5, en este caso 25.5, y si calculamos el otro sería 31 más 40, 31 más 40, entre 2 igualmente. Entonces, de esta forma estaríamos calculando la frontera de clase del siguiente, ¿no? Entonces es 30.5 y así 35.5 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden ir identificando todas aquellas propiedades de la tabla de frecuencia. Vamos a analizar otra, que es la marca de clase, ¿de acuerdo? La marca de clase es el punto medio, ojo, marca de clase es el punto medio de las clases, ¿de acuerdo? Entonces, el punto medio de las clases es la suma de los dos límites, es decir, del límite inferior y el límite superior, y lo dividen entre dos. Es básicamente lo que teníamos acá atrás, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo. Básicamente va a ser lo mismo. Entonces, el límite de clase, entonces este es de la clase 1, por ejemplo. Límite de clase, perdón, marca de clase, de la clase 1, ¿no? Es el límite inferior más el límite superior y esto entre 2, ¿de acuerdo? Y esto nos da igual, por ejemplo, el límite inferior es 21, entonces sería 21, más el límite superior de la clase 1, que es 30, entonces sería 30, y esto es dividido entre 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces esto da 25.5, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, 31 más 40 nos daría entre 2, nos daría 35.5. Entonces las marcas de clase son los puntos que se encuentran, o el punto medio que se encuentra justamente dentro de la clase. En el pasado no, los pasados se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar otra característica de las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces hay algo que se le conoce como la anchura de clase. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Entre dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase inferiores consecutivas. Entonces vamos a calcular la anchura de clase de la clase 1. Entonces la anchura de clase de la clase 1 es, ojo, dice, es la anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores. ¿Cuáles son los dos límites de clase inferiores? Pues es 31 y 21. Entonces tomaríamos este 31, que es el límite inferior de la clase 2, por ejemplo, y el límite de la clase menos el límite inferior de la clase 1. Entonces sería 31 menos 21. Voy a poner aquí C1, que sea de la clase 1, ¿no? Entonces 31 menos 21 pues es igual a 10. Entonces hay 10 años de diferencia
entre las clases. Eso es lo que nos está indicando la anchura de clase, ¿de acuerdo? Disculpen. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la anchura de clase de la clase, por ejemplo, hay una clase, dos clases, tres clases, cuatro, cinco, de la clase 5, ¿de acuerdo? Entonces, la clase 5, la anchura, es 71 menos 61. Y esto es igual a 10. Entonces, se dan cuenta que este número siempre se va a mantener constante. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser constante, este valor. Muy bien. Entonces, de esta forma es como estaremos describiendo una distribución de frecuencias, o más bien dicho, una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento para construir una tabla de frecuencias? Lo importante es que con una tabla de frecuencia podemos resumir conjuntos grandes de datos. Y de esta forma se logra cierta comprensión de la naturaleza de los datos. Entonces, esto nos indica que se tiene una base para construir gráficas, para construir histogramas, que se estudiarán en la siguiente sección, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir el número de clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas clases tiene o debe de tener mi estudio? Entonces, el número de clases que debe de tener mi estudio puede oscilar entre 5 y 20, pero el número puede afectarse dependiendo la cantidad de datos que tengo. Entonces, algo muy importante y muy básico que podemos analizar o que se puede describir es que con esta ecuación podemos calcular el número de clases de una forma más exacta. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Porque está en escala logarítmica. Y esa escala logarítmica está con respecto a el número de datos, ¿no? Entonces, si yo estoy estudiando 50 datos, yo tengo que calcular 1 más 3.3 por el logaritmo natural de 50. Entonces, de esta forma, yo puedo calcular las clases y no tengo que adivinarlas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, esta es la ecuación que vamos a estar utilizando para complementar este tipo de cálculo, ¿no? Que es el número de clases, que es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué es como paso 2 tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular la amplitud de clase. ¿Y qué es la amplitud de clase? Bueno, la amplitud de clase es el rango entre el número de clases, es decir, es este número, este que calculamos aquí, por ejemplo, que sea 7, entre el rango. ¿Pero qué es el rango? Es el valor máximo de nuestros datos menos el valor mínimo de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla, nuestro valor, bueno, vamos a suponer que nuestro valor máximo sería 80 y el valor mínimo sería 21. Esto lo deduje así, lo comenté nada más para ilustrar, dado que no tengo los datos, ¿no? No tengo los datos de estas frecuencias, o sea, la totalidad de los datos. Pero no debe de causar conflicto. Entonces, únicamente piensen en eso. Es el valor máximo menos el valor mínimo y lo sustituyen aquí y lo dividen entre el número de clases. Y este número, este amplitud de clase lo tenemos que redondear dependiendo las características de nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco más. Entonces nuestro punto de partida para comenzar a elegir o construir nuestra tabla de frecuencias es básicamente elegir un punto de partida, que es el límite inferior, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que elegir el valor mínimo y empezar mi tabla de frecuencias con ello. Es decir, el valor mínimo de todos mis datos es con el que voy a empezar mi tabla de frecuencias. Muy bien. Y de esta forma empiezo con ello. Entonces, una vez usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase que se calculará también posteriormente, y la anchura de clase, se procederá a listar los demás límites de la clase. ¿Y qué significa eso? Que tengo que sumar la anchura de clase, ¿de acuerdo? Es decir, al valor más chico le voy a sumar la anchura de clase, ¿de acuerdo? Entonces, la anchura de clase, esa la determino con esto. Es lo mismo, es la amplitud de clase, ¿no?
Amplitud de clase y anchura de clase pues es básicamente lo mismo. Es decir, que son los valores que yo le voy a ir sumando a cada una de las clases, ¿no? Que en este ejemplo pues será, por ejemplo, cuánto le voy a sumar a cada uno de las clases, ¿no? Por ejemplo, de 21 para 31 son 10, entonces eso lo encontramos aquí, ¿no? Entonces tenemos que sumarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que sumarle a cada una de las clases el valor de 10 para este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a regresar acá. Entonces, una vez que lo sumamos, debemos de determinar todos los límites. Entonces, tenemos que anotar los límites inferiores de cada clase en una columna vertical y proceder a anotar los límites superiores de cada clase. Entonces, empezamos con el límite inferior, le sumamos la anchura de clase y automáticamente nos da el límite superior, ¿de acuerdo? Entonces, es importante poner una marca de clase adecuada para cada dato y esta nos la da la amplitud de clase, ¿no? Ya más tarde veremos cómo construir una tabla de frecuencias de una forma más general, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esto. Entonces, cuando construya una distribución de frecuencias, hay que asegurarnos, ojo, este es un error muy común. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las clases no se traslapen. ¿Qué significa que las clases no se traslapen? Que yo no puedo volver aquí, por ejemplo, supongamos que estoy en la clase 1, 21 a 30, es la primera clase de las actrices, pero ojo, yo no puedo volver aquí a poner 30. ¿Por qué no puedo volver a poner 30? Porque el 30 ya lo estoy contemplando aquí. Entonces, si yo pusiera 30 en la clase 1 y la clase 2 se traslaparían. ¿Y qué significa eso? Que yo estaría contando doble. Contaría doble algunos datos que corresponden al 30, ¿no? Entonces es importante que nunca se deben de repetir los números en las clases, ¿de acuerdo? Estos números nunca deben de repetirse. Si se repiten estaríamos haciendo un conteo doble. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, lo importante también es tratar de utilizar la misma anchura de clase para todas las clases, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa esto? Pues es lo que les comentaba al inicio. Siempre debemos de sumarlo una cantidad constante a cada uno de los intervalos. En este caso es 10, ¿no? Entonces, esto es lo que es una tabla de frecuencias. Entonces, aquí vienen los pasos nuevamente con el ejemplo de esta tabla de frecuencia de las edades de las actrices, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vienen algunos pasos, pero nosotros construiremos una tabla de frecuencias desde cero en Excel. Entonces, esperen el siguiente video, que sería la clase número 9. Entonces, si alguien tiene alguna duda, no duden en contactarme. Siempre estaré para responder cada una y todas sus dudas, ¿no? Asimismo, también espero y se encuentren muy bien de salud y que estén sobrellevando el estrés, ¿no? Si alguien necesita más tiempo, si alguien necesita o se le presenta alguna situación, pues no duden en contactarme. Entonces nos vemos y hasta la próxima.